hidratos de metano o hidratos de gas natural. Los hidratos de gas son un grupo selecto de sustancias químicas cristalinas que tienen la capacidad de formarse de manera natural de agua y gases de poco peso molecular, llamados compuestos de inclusión, que tienen una estructura clatrática o de jaula y que incluyen moléculas de gas metano. La molécula huésped en la estructura clatrática o de jaula es agua en forma de hielo, y la inclusión son el metano y otros gases. Estas sustancias son sólidas. Se pueden formar a temperaturas sobre el punto de congelación del agua. Generalmente todos los gases, exceptuando el hidrógeno, helio y neón, forman hidratos. Sin embargo, los más conocidos y abundantes en la naturaleza son los hidratos de metano. Como se aprecia, la unidad básica de hidrato es un cristal hueco de moléculas de agua con una sola molécula de gas flotando en el interior. Los cristales se agrupan en un enrejado compacto. Los hidratos, conocidos también como hidratos de gas, hidratos de metano o clatratos, presentan una estructura similar al hielo, excepto en las moléculas de gas que se encuentran ubicadas dentro de los cristales en vez de estar entre ellos. Visualmente los hidratos se asemejan al hielo, pero no actúan como él, ya que se queman cuando se enciende con un cerillo o cualquier tipo de fuego. Los hidratos se conocen casi hace 200 años y hasta hace poco estas sustancias eran consideradas como curiosidades en los laboratorios químicos. La industria del petróleo se empezó a interesar en los hidratos en la década de 1930, cuando se encontró que la formación de los hidratos de gas era la causa de los bloqueos en algunos ductos de Kazajstán. Desde entonces, la mayor parte de los esfuerzos de la industria relacionados con los hidratos han estado encaminados a evitarlos o a dificultar su acumulación. En la década de 1960, personal de perforación ruso descubrió la formación natural de hidratos en un campo de gas en Siberia. Posteriormente, en la década de 1970, científicos de expediciones de perforación en aguas profundas descubrieron que los hidratos no solo forman naturalmente en las regiones continentales polares, sino también en los sedimentos de aguas profundas en los límites continentales exteriores. Muchos estudios demuestran que el gas que se encuentra en los hidratos formados naturalmente se produce cuando bacterias anaeróbicas descomponen materia orgánica por debajo del fondo del mar, produciendo metano y otros productos gaseosos, incluyendo dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, etano y propano. Todos estos pueden incorporarse como moléculas huésped en los hidratos, pero entre ellos predomina el metano. La naturaleza compacta de la estructura de hidrato contribuye a la altamente eficaz compactación del metano. Un volumen cúbico de hidrato contiene gas que se expande entre 150 y 180 volúmenes cúbicos a presión y temperatura estándar normales.
La gran mayoría de estos hidratos marinos se encuentran confinados en los límites de los continentes, donde las aguas tienen una profundidad aproximada de 500 metros y donde las aguas ricas en nutrientes descargan residuos orgánicos para que las bacterias lo conviertan en metano. Los hidratos de gas se han encontrado en el fondo del mar, pero su ubicación usual es de 100 a 500 metros por debajo de este. En las regiones del permafrost, capas situadas a cierta profundidad que permanecen heladas todo el año, los hidratos de gas pueden formarse en zonas menos profundas debido a que las temperaturas de la superficie son menores. Teóricamente, los requisitos de estabilidad se cumplen en alto porcentaje en el fondo del mar de la pendiente continental. El problema surge cuando la poca estabilidad de los hidratos, cuando se encuentran a bajas presiones y altas temperaturas. Esto genera que las investigaciones científicas se compliquen. Pocos hidratos formados naturalmente han sobrevivido el suficiente tiempo para ser estudiados. Existe un arduo consenso que aproximadamente 20.000 trillones de metros cúbicos de metano se encuentran atrapados en los hidratos. Alrededor del 99% de estos se encuentran en sedimentos marinos costa afuera. El total es aproximadamente 2 órdenes de magnitud mayores a la cantidad del metano convencional recuperable en la actualidad. Esto equivale aproximadamente a 250 trillones de metros cúbicos. Es decir, los hidratos pueden contener 10 trillones de toneladas de carbono, más del doble de todo el petróleo, carbón y las reservas de gas convencionales del mundo combinados. Las estimaciones de este recurso de hidrocarburos potenciales está conduciendo a varios países a iniciar programas de investigación y exploración para entender el comportamiento de los hidratos, identificar acumulaciones y desarrollar métodos de extracción. Japón, India, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Rusia son algunos de los países que actualmente están desarrollando investigaciones sobre los hidratos de gas. Retos relacionados con los hidratos de gas. El interés en los hidratos está creciendo y varias de las tecnologías que han mostrado ser eficaces para la exploración convencional de hidrocarburos y para la evaluación de formaciones se están aplicando al problema de caracterización de los hidratos. Además, los especialistas no están de acuerdo en la cantidad de hidratos presentes en las porciones accesibles del subsuelo. Se cree que los cálculos citados de metano en los hidratos de gas son exagerados. Por otro lado, aunque se comprobara que los cálculos son verdaderos, si el hidrato se distribuye en forma dispersa en el sedimento en lugar de concentrarse, no podrá recuperarse fácilmente, de modo que económicamente efectivo o sin peligro para el medio ambiente. Explotación. Los hidratos de gas se encuentran agrupados con otros recursos de hidrocarburos no convencionales, tales como capas carboníferas con metano y arena compactas.
Con la excepción de los hidratos, en la actualidad se está produciendo comercialmente alguna porción del volumen total mundial de estas fuentes no convencionales. En la mayoría de los casos, la evolución de un recurso de gas no convencional y no producible a uno producible ha sido una consecuencia directa de la importante inversión de capital del desarrollo de la tecnología. La industria del gas ha trabajado lentamente en el desarrollo de metodologías para extraer el metano de los hidratos. Existen 3 métodos de extracción de gas natural por medio de fuentes de hidratos. Todos estos métodos comprenden la disociación de la molécula de metano del hidrato de gas in situ. Entiéndase por disociación como un proceso por el cual un material se descompone en sus partes constituyentes. En estos casos, usualmente se involucra una combinación de liberar presión y subir la temperatura de las fuentes de hidratos. Despresurización. En algunas reservas de hidratos hay zonas en las cuales el gas natural metano ya está en su estado libre. Si se perfora un pozo en dicha zona para extraer el gas natural, también se puede reducir la presión en el interior de la capa de hidrato de gas subyacente. Si esta reducción de presión es suficiente como para provocar la disociación, entonces se puede liberar el gas de la capa de hidrato y extraerlo al mismo tiempo. Inyección térmica. Con esta técnica se introduce calor en el interior de la formación del hidrato para aumentar la temperatura del material y provocar la disociación. Un ejemplo de esto es la inyección de agua marina relativamente cálida en una capa de hidratos de gas submarina. Una vez que se libera el gas en el interior de la capa, se lo puede llevar hacia la superficie. Inyección de inhibición. Ciertos alcoholes, como el metanol o etilenglicol, actúan como inhibidores cuando se los inyecta en una capa de hidrato de gas, cambiando las características físicas y químicas del hidrato. Especialmente los inhibidores modifican el equilibrio presión-temperatura, de modo que los hidratos ya no sean estables en sus condiciones normales y el metano sea liberado. De los 3 métodos, la disociación por inyección de agua caliente puede ser la más práctica. No obstante, los hidratos de gas se convertirán en un recurso potencial únicamente cuando puedan demostrarse que la energía recuperada de un determinado pozo de hidratos es mucho mayor que la energía necesaria para liberar el gas metano. Estabilidad del fondo marino. La disociación de los hidratos puede ocasionar inestabilidad en los sedimentos del fondo del mar depositados sobre pendientes continentales. La base de la zona de hidratos de gas puede representar una discontinuidad en la solidez de la columna de sedimentos. La presencia de hidratos puede inhibir la consolidación y compactación del sedimento normal y el gas libre atrapado debajo de la zona de hidratos puede sobrepresionarse. Cualquier técnica de extracción o explotación de hidratos debería tener éxito sin ocasionar inestabilidad adicional. Un ejemplo de los problemas que surgen cuando los hidratos se disocian puede encontrarse fuera de los márgenes del Océano Atlántico
en los Estados Unidos de Norteamérica. En este lugar, la pendiente del fondo del mar es aproximadamente de 5 grados y como tal debe ser estable. Sin embargo, se han observado muchas marcas ocasionadas por los deslizamientos de bloques submarinos. La profundidad de las marcas es aproximadamente el límite somero de la zona de estabilidad de los hidratos. La BSR, Bottom Simulation Reflector, reflectores paralelos al fondo del mar que indican la presencia de hidratos de gas en los sedimentos marinos, son más débiles en las áreas que presentan deslizamientos de tierra, indicando quizás que los hidratos no están presentes actualmente y que pueden haber escapado. Los científicos creen que si disminuye la presión en los hidratos, como sucedería en una caída en el nivel del mar durante el período glacial, entonces los hidratos pueden disociarse en la profundidad y ocasionar que los sedimentos saturados de gas se deslicen. Al observar, se aprecia cómo la disociación de hidratos puede ocasionar deslizamientos en algunos bloques del suelo marino. Una disminución de la presión en la zona de hidratos les permitiría disociarse en la profundidad y ocasionar que los sedimentos no consolidados encima de ellos se deslicen. Las plataformas y los ductos marinos también están sujetos a deslizamientos de tierra marinos relacionados con los hidratos. Las compañías de explotación y producción de petróleo y gas que operan en aguas profundas se encuentran desarrollando constantes investigaciones con el objetivo de encontrar formas para detectar las áreas de inestabilidad a fin de evitar la instalación de estructuras en el suelo inestable. Efecto invernadero. Alrededor del mundo, los hidratos contienen metano en cantidades mucho mayores a las actualmente encontradas en la atmósfera. El metano incrementa el efecto invernadero aproximadamente 20 veces más drásticamente que un peso equivalente de dióxido de carbono, CO2. Los científicos del clima sugieren que la disociación de los hidratos durante el período glacial con bajo nivel del mar liberaría el metano hacia la atmósfera y calentaría la tierra, posiblemente ejerciendo una acción estabilizadora del clima. Por ejemplo, durante la última glaciación se estima que ocurrió un descenso en el nivel del mar de 120 metros. Esto pudo haber incrementado la base de la zona de estabilidad del hidrato en 20 metros, desestabilizando los sedimentos, ocasionando hundimientos y liberación de metano a la atmósfera y a la vez ocasionando el calentamiento de la atmósfera. El calentamiento podría haber derretido los glaciares, terminando con el período glacial del Pleistoceno. Por otro lado, el metano liberado desde las capas de permafrost en el Ártico durante un período de calentamiento global podría calentar más aún la atmósfera, exacerbando el calentamiento climático y en consecuencia desestabilizar el clima mundial. Producción de hidratos de metano. Ya sea que los hidratos formados naturalmente se conviertan o no
en la próxima fuente de combustible del mundo, es posible encontrar otros usos para el conocimiento adquirido acerca de la formación de hidratos. Los investigadores de la Universidad de Noruega de Ciencias y Tecnología, NTNU, por sus siglas en inglés, en Trondheim, analizaron la posibilidad de almacenar y transportar gas natural en su estado de hidrato a presión atmosférica. Experimentos realizados en la NTNU demostraron que una vez que se forma el hidrato artificialmente, no se disociará si se lo mantiene por debajo de los menos 15 grados Celsius. Aplicaciones potenciales de esta tecnología abundan. Entre ellas se pueden mencionar el gas producido en los campos petroleros podría convertirse en hidrato de gas sólido y transportarse en tanques de transporte o mezclarse con petróleo crudo refrigerado y transportarse como pasta aguada en tanques de transporte a través de tuberías. El hidrato, así como el gas natural líquido LNG, puede transportarse a través de grandes distancias por medio de barcos adaptados para la contención de hidratos de gas. Cuando sea necesario el almacenamiento de gas, el gas natural puede convertirse en hidratos y almacenarse refrigerado a presión atmosférica. El hidrógeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno pueden separarse del metano mediante la formación de hidratos. El dióxido de carbono puede eliminarse de la atmósfera y almacenarse en forma de hidrato sólido para ser transportado y eliminado en aguas profundas. A medida que más países se restringen la quema de gas y que algunos productores no están dispuestos a construir ductos, la conversión de gas a la forma de hidrato podría proporcionar convenientes alternativas de eliminación y transporte. En particular, el NGH, gas natural de hidratos de gas natural, empieza a llamar la atención en todo el mundo como una nueva forma de transporte y almacenamiento del gas natural. Propiedades físicas del NGH y el LNG. Modo de transporte y almacenamiento sólido. NGH. Líquido. LNG. Temperatura de contención menos 20 grados Celsius. El NGH. LNG menos 162 grados Celsius. Gravedad específica. NGH 0.85, 0.95. LNG 0.42, 0.47. Contenido en un metro cúbico. NGH, gas natural sobre 170 metros cúbicos. Agua, 0.8 metros cúbicos. LNG, gas natural, 600 metros cúbicos. Fuentes: Mitsui Engineering and Shipbuilding Limited. Nuevo método para el transporte marítimo de gas natural. NGH, gas natural, gas hidratos.
Tomando en cuenta las investigaciones realizadas sobre los hidratos contenidos y formados en el fondo marino, científicos del mundo han estudiado la posibilidad de crear artificialmente hidratos de gas en forma de pellets, con el objetivo de facilitar y reducir los costos de producción y almacenamiento de gas natural LNG, en comparación con el típico gas natural licuado producido y almacenado a temperaturas extremas de aproximadamente menos 162 grados Celsius. La producción y costos para producir NGH son mucho menores, ya que su almacenamiento y producción requieren temperaturas menores que varían entre los menos 15 grados Celsius hasta menos 20 grados Celsius. Esto implica que la energía que se utiliza para la producción sea mucho menor y por lo tanto sus costos se reducen considerablemente. Aunque los costes de las instalaciones para producir LNG y NGH son similares, la ventaja del NGH se manifiesta en su transporte y almacenamiento. Fuente: Mitsui Engineering and Shipbuilding Company Limited. Los costos se reducen cerca de un 20%, considerando las constantes alzas en los precios de los combustibles. En la actualidad, esto tiene una gran relevancia y en un futuro muy cercano podría permitir explotar yacimientos menores e incluso aprovechar los gases sobrantes de la extracción del petróleo quemados en las torres de extracción. De acuerdo a lo expuesto, el proceso de producción de hidratos comienza con la inyección de gas natural hacia un secador en donde se enfría el gas natural antes de que ingrese al reactor. Una vez en el reactor se inyecta agua y por medio de una variación de presión y temperatura se produce el hidrato. Las condiciones de equilibrio de presión y temperatura dependerán de la planta productora, pero como manera general el reactor trabaja siempre a 2 grados Celsius bajo la temperatura de equilibrio. Luego el hidrato atraviesa un separador y una vez más ingresa al secador con el objeto de eliminar rastros de agua en el hidrato antes del almacenamiento de los hidratos. Estos se transforman en pellets para su posterior transporte. De esta forma se obtienen los pellets de NGH. Estos se almacenan en tanques adaptados para la contención del NGH a una temperatura cercana a los menos 20 grados Celsius. Luego el transporte por mar se realiza por medio de bulk carriers adaptados para contener pellets de NGH, tal como se muestra de acuerdo a variados estudios realizados. Los métodos de producción utilizados para la producción de hidratos consumen cerca de la mitad de la energía consumida en una planta productora de LNG. En conjunto con the National Maritime Research Institute y Osaka University, con el soporte de Corporación Advanced Transport and Technology, ha desarrollado un buque apto para el transporte de NGH, el cual constituye una de las partes más importantes en la cadena integrada. Los hidratos de gas transportados en barcos son transformados físicamente en pellets,
lo cual mejora la eficiencia de carga y descarga del producto. Los sistemas de contención son similares a los tanques de carga independientes nombrados en el capítulo anterior, pero adaptados para un bulk carrier. Con respecto a la carga y descarga de los pellets, esta se realiza a través de una cinta transportadora, al igual que en la mayoría de los graneleros convencionales. El transporte del producto hacia los espacios de carga se realiza mediante una cinta transportadora horizontal y la descarga se efectúa mediante cintas verticales hacia las terminales en tierra firme para su posterior transporte y regasificado. Con respecto al regasificado, grandes volúmenes de agua son obtenidos durante este proceso en tierra. Es posible retornar estos volúmenes de agua hacia los buques de NGH, en donde pueden ser utilizados como lastre. En esta forma, el agua utilizada en la producción de los hidratos es reciclada y retornada a los campos de producción de NGH a través de los mismos barcos. Un asunto muy pendiente es que tanto el proceso de producción en el transporte de los pellets del NGH aún no se encuentra reconocido, por tanto será necesario someterlo a un proceso estandarizado internacional. La clasificadora nipona Classic, en cooperación con MES, National Marine Research Institute de Japón, se encuentra desarrollando un estudio preliminar sobre los requerimientos de seguridad para transporte marítimo de pellets de NGH. El estudio pretende alcanzar los mismos niveles de seguridad y aplicados a las naves para el transporte de LNG especificados en el código IGC, tanto como sea posible, dado que el NGH es un sólido y no un gas o líquido como lo requiere dicho código. Los estudios actuales incluyen integridad estructural, peligros relacionados con la temperatura y el fuego debido a la naturaleza del NGH, los peligros relacionados con la toxicidad, corrosión y reactividad son insignificantes. Los peligros relacionados con las bajas temperaturas exige la existencia de barreras de contención, tanto primaria como secundarias, como también la existencia de aislamientos en los espacios de carga. Todos estos estudios se realizaron en base al buque modelo que se muestra. El desarrollo de esta tecnología de transporte de gas natural ha demostrado tener un gran potencial tanto para el transporte como para su posterior almacenamiento desde los campos de extracción. Una vez que esta tecnología se desarrolle por completo, los campos de gas y específicamente las reservas de hidratos podrán ser finalmente explotados y no solo serán un gran paso para abastecer el consumo energético global, sino que además será un gran avance para la industria naval. Hidratos de metano en Chile. Particularmente Chile ha realizado misiones de exploración en busca de hidratos en el fondo marino nacional. Entre estas investigaciones destaca el proyecto FONDE Hidratos de Gas Submarinos, una nueva fuente de energía para el siglo XXI, el cual se llevó a cabo en un
plazo de 3 años, comenzando en septiembre del 2001 y terminando en octubre del 2004. Durante el primer año se efectuó una recopilación de antecedentes relativos a la información geológica y geofísica disponible en el margen continental, así como también a la información relativa al marco legal existente. En el transcurso del segundo año y también durante el tercero, se efectuaron 2 campañas oceanográficas a bordo del buque oceanográfico Agor Vidal Gormaz en los sectores con la latitud 31 grado 34, S 36, 39, abarcando el área de Valparaíso por el norte y el canal del Chacao por el sur. El propósito de esta investigación fue investigar la distribución geográfica de los hidratos de gas bajo el Fondo Marino Nacional. Los mayores logros de esta investigación fueron los siguientes. 1. Mapeo del fondo marino de la mayor parte del área de estudio. Obtención de casi 2.000 kilómetros de secciones sísmicas que sirvieron para delimitar las zonas con presencia de hidratos de gas. En general, los hidratos se encontraron en regiones donde el fondo marino tiene una profundidad de 700 metros hasta unos 3.000 metros de profundidad. La zona costera afuera, comprendida entre Linares y Concepción, muestra lo más extenso yacimientos de hidratos de gas, pero también quedan entre Rapel y Linares y entre Isla Mocha y Valdivia. Se pudo concluir que frente a la zona centro-sur de Chile, los depósitos de hidratos de gas son muy importantes, teniendo un enorme potencial como recurso energético. En el margen chileno, estudios sísmicos marinos han permitido la identificación de hidratos de gas en nuestro suelo marino. Si bien relevantes, estos estudios no permiten una estimación precisa del recurso disponible. Sin embargo, inferencias basadas en criterios razonables e independientes permiten una estimación del rango de 10 a la 13, 10 a la 14 metros cúbicos. Por una parte, esta estimación es aproximadamente el 3% del total mundial, correspondiendo a la proporción chilena del margen continental mundial. Conservativamente se puede asumir los siguientes parámetros para la capa de hidrato: espesor 100 metros, longitud este-oeste 20 kilómetros, longitud norte-sur 1.000 kilómetros, aproximadamente un 20% del margen chileno contiene hidratos. Concentración de hidratos en los sedimentos 10% y 160 metros cúbicos de gas por cada metro cúbico de hidrato. En estas cifras, el volumen de gas estimado es de 3.2 por 10 a la 13 metros cúbicos. La cantidad de gas estimado anteriormente, 10 a la 13, 10 a la 14 metros cúbicos, es aproximadamente superior en 3 órdenes de magnitud al consumo anual del gas en Chile. En consecuencia, aun si solo una pequeña fracción del recurso pudiera efectivamente ser explotado, su impacto económico sería considerable. Fin de este ensayo tan importante sobre los yacimientos de gas natural en los fondos marinos.